Muy bien, que el Señor les bendiga, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos. Hoy me correspondió hablar de Jeremías. Cuando el hermano Luis propuso personajes bíblicos, yo ofrecí hablar de Jeremías, que es un personaje bien interesante. Se le conoce como, ¿cómo se le conoce, Luis, a Jeremías? El profeta llorón. El profeta llorón, ¿verdad? Vamos a hablar de profeta llorón. Jeremías, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de él. Su vida y su tiempo, o sea, eh, ¿cuál fue también la importancia de este profeta, verdad? El libro de Jeremías, el profeta de Dios, dice durante el periodo más difícil y trágico para el pueblo de Judá. ¿En qué periodo? Partes del siglo 7 y el siglo 6 después de Cristo. Recordemos que antes de Cristo se cuenta al revés. Nosotros ahora vamos de menos a más. Allá contamos al revés. Del 7 al 6 y al 5 hasta llegar a donde ya nace Jesús y partimos de nuevo ahí sumando, ¿ya? Dice, y puede traer mucha bendición a nosotros, a los lectores actuales, a los que estudiamos esto, ¿no es cierto?, la escritura, como hizo también de beneficio para aquellos que recibían sus mensajes en los tiempos tanto del exilio como de la restauración, ¿verdad? Sus mensajes le ayudaban a entender mejor el trauma que habían experimentado en la devastación de su mundo. ¿Cuál era su trauma? Me gustó esta imagen porque aquí está el salmo que habla, que dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y los que nos tenían cautivos nos pedían que cantásemos canciones de Sión. ¿Cómo íbamos a cantar? Decía, en tierra extraña. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ahí tenemos, esta es la imagen, junto a los ríos de Babilonia, y se nos sentábamos y llorábamos y colgábamos nuestras arpas, porque no íbamos a cantar los cánticos de Sion en tierra extraña donde nos tenían a nosotros cautivos, ¿verdad? En ese periodo más o menos es que estamos hablando del profeta Jeremías. Sin embargo, dice, por su composición de aniquilación y supervivencia, de dolor y gozo, de destrucción y reconstrucción, puede dejar al lector contemporáneo perplejo y confundido, porque aquí vemos los dos extremos, la devastación, pero también vemos la promesa del Señor de restauración, ¿verdad? Esto será, dice, una ayuda importante, puesto que el libro no se presenta en forma cronológica, aunque hoy nos enfocaremos principalmente en el profeta, su vida y la importancia de su labor profética. Es decir, no vamos a hablar del libro de Jeremías, vamos a hablar del profeta Jeremías, ¿ya? ¿Cuál es el contexto histórico? Después de la obra profética de Isaías y de Miqueas, descendió sobre el pueblo de Judá casi 3/4 de siglo de silencio profético. Es decir, Dios siempre está. Cuando hablamos de silencio profético no quiere decir que Dios no esté. Dios está, pero no dice nada. Guarda silencio, pero está observando, pero está mirando, está pendiente de su pueblo, pero no hay palabra profética, ¿ya? Seguramente dice que entre las familias fieles a Dios hubo preocupación y casi miedo por el futuro. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a que Dios les fuera diciendo cómo tenían que actuar, cómo dirigirse, cómo guiarse, ¿verdad? Y en este caso no hubo eso, ¿verdad? No había palabra. Entonces la gente obviamente que tiene que haber estado bastante preocupada, y a nosotros también nos pasa a veces cuando le estamos orando algo al Señor y no tenemos respuesta, ¿cierto? Que nos preocupamos, decimos: Señor no me ha dicho nada, no siento que Dios me dice algo, que me responde, no me dice ni que sí ni que no, no me dice nada, y ahí entra en nosotros un poco la preocupación, ¿verdad? No había entonces palabra de Dios ni para advertirle, ni para consolarle, no había nada, Dios estaba en completo silencio. Pero ojo, que aunque Dios esté en silencio, hermano, eso no significa que Dios no esté trabajando. Él siempre está trabajando, ¿verdad? De repente, el silencio fue roto, dice, por las palabras penetrantes de Jeremías, de Nahum y de Sofonías. Todos estos profetas durante el siglo VII antes de Cristo, ¿ya? Eran contemporáneos. El rey Manasés, dice, aquí estamos haciendo un poquito de historia, fue el peor rey que ocupó el trono de Judá, ¿ya? Murió en el 642 a.C., después de más de 50 años de guiar al pueblo
a qué lo guió? A abandonar a Jehová y de rendir culto a Baal y a otros dioses. ¿Ya? Fue un muy mal rey. De hecho, este reino tuvo casi puros reyes malos en realidad. Su hijo Amón le siguió en el trono y estaba porfiado en seguir también los pasos de su padre. La oposición a sus políticas idólatras se manifestó con fuerza y sus propios siervos se levantaron y ellos mismos lo asesinaron. Imagínense ustedes. Los mismos asesinos, dice, también el pueblo los mató a ellos. Y la familia real tomó pasos para corregir esta situación que ya se tornaba totalmente insoportable. ¿Y qué hicieron? Para conservar la línea de David pusieron a su hijo Josías, de 8 años sobre el trono. Imagínense ustedes, un niño de 8 años era rey. Y saben ustedes que fue el mejor rey que tuvieron. Pero obviamente que a los 8 años él no comenzó a reinar al tiro, sino que él tenía gente que le estaban ahí con él, ¿no es cierto? Con 8 años no iba a tomar decisiones, él tenía alguien ahí, un equipo de trabajo, ¿verdad? Los príncipes y los sacerdotes se encargaron de los estudios de Josías y entre ellos tiene que haber tenido personas que veían la necesidad de cambiar la situación espiritual trágica que estaba viviendo el pueblo en ese tiempo porque se habían olvidado de su Dios y se habían ido tras otros dioses. ¿Por qué? Porque los reyes que habían tenido no eran reyes eh, que adoraban al Dios verdadero, se habían olvidado de Dios y llevaron al pueblo en esa misma línea, ¿verdad? Al llegar a los 16 años, el joven rey anunció su decisión de seguir el camino de Jehová, comenzando así su reino por la vía religiosa y dejando la política para más tarde. Entonces, cuando este rey tenía unos 20 años, empezó a recolectar dinero, ¿no es cierto?, fondos para reparar el templo y restablecer el estatus nacional que había conocido antes de su dominación por Asiria, porque recuerden ustedes que antiguamente donde estaba el templo estaba Dios. Si no estaba el templo, Dios no estaba, porque Dios prometió habitar en ese templo. No es como hoy, ¿verdad? Que Dios habita en el corazón nuestro. En ese tiempo no. Entonces para él era importante reconstruir el templo para que la figura de Dios volviese a estar en el pueblo, ¿verdad? Las fortunas, dice, sociales y políticas del pequeño país iban a experimentar un cambio totalmente radical. La oportunidad llegó 5 años más tarde, cuando murió el emperador de Asiria, Asurbanipal. Murió este hombre y al mismo tiempo el rey de Babilonia, Nabopolassar, declaró su independencia de todos los tratados con Asiria. Y si esto fuera poco, los bárbaros escitas que habitaban las estepas que hoy en día es Rusia, comenzaron a hacer incursiones en el corazón del imperio asirio. Se aprovecharon, ¿no es cierto? Estaba la oportunidad. Por lo tanto, ¿qué pasó? El control de Asiria sobre Judá se relajó, porque se empezaron a preocupar de otras cosas, obviamente, ¿ya? Entonces, desde el tiempo de la caída del reino del norte por los asirios en el 722, Judá había quedado bajo la influencia de esta potencia. Permiso. Había quedado bajo la influencia de esta potencia. ¿Y qué pasaba? Tanto el pueblo como el rey Josías comenzaron a pensar en lo que pudieran hacer para obtener su independencia total y absoluta de esto que los tenían esclavizados, ¿verdad? Dominados total. En este momento crítico, Dios llamó a 2 siervos para anunciar su palabra a Judá. Ahí Dios empieza a hablar. Jeremías y Sofonías, ¿verdad? Para comenzar a tener nuevamente un diálogo. ¿Por qué? Porque hubo un rey, que era Josías, que sí tenía interés en Dios, que sí tenía interés en volver al pueblo a Dios. Y Dios vio eso. Entonces empezó nuevamente a hablar a su pueblo. El rey, por su parte, decidió ampliar sus reformas. A Josías se le conoce como el rey de las reformas, el gran reformador es Josías, ¿cierto? Él es conocido por ser el gran reformador religioso, religioso. Entonces, en la restauración del templo, los obreros sellaron un ejemplar del libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés, ¿verdad? Que lo más probable que era el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Donde estaban las leyes establecidas y todo. ¿Cuándo pasó esto? En el año 621 antes de Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Josías tenía 26 años. No quiero leer todas las citas por el tema de tiempo, pero si alguien necesita la clase me la pide y yo se la mando, ¿ya?
Los sacerdotes entonces y consejeros de la familia real leyeron al rey porciones del libro que se cree era gran parte de lo que hoy se conoce como el Deuteronomio, ¿verdad? Y Josías se había conmovido por la manera en que el pueblo había dejado, él estaba conmovido de cómo el pueblo se había olvidado de Dios, ¿ya? Y según los mandatos encontrados en este rollo, ¿qué hizo él? Buscó el consejo de una profetisa de nombre Hulda, que vivía en Judá. En cuanto a qué, él quería saber de parte de Dios qué era lo que él tenía que hacer, qué rumbo era el que él tenía que tomar ahora que estaba pasando todo esto, ¿verdad? Y ella le dijo que la devastación pronunciada en el rollo estaba pronta para ocurrir, pero que el rey no iba a ver este mal, que iba a venir sobre la ciudad. ¿Por qué no iba a ver toda la calamidad anunciada? Porque su corazón, el corazón de Josías, se había conmovido tanto, dice, al leer las palabras del rollo, que Dios se iba a compadecer de él. Y aquí también hay un principio para nosotros. Cuando nosotros nos apegamos a la palabra del Señor y buscamos hacer su voluntad, el Señor también responde hacia nuestra vida. A veces no nos da la solución del problema, pero sí nos da la fortaleza para enfrentarlo hasta cuando venga alguna salida, ¿no es cierto? El Señor nos da la fortaleza, la fuerza, el valor, la serenidad para vivir lo que tengamos que vivir, ¿verdad? Entonces, como resultado de esta consulta con Hulda, el rey decidió quitar los ídolos asirios que estaban en el templo de Dios. Lo primero que hizo, sacar todos estos ídolos, ¿verdad? Quemaron los altares, que eran idolatría, y todos los utensilios usados en el servicio de Baal, Acera y los astros del cielo. O sea, comenzaron a limpiar el templo y la ciudad misma de todo lo que llevaba al pueblo a olvidarse de Dios y a ir tras otros dioses. ¿Por qué? Porque eso, todas aquellas cosas alejaban al pueblo de la voluntad de Dios y también de la cobertura del Señor y de la misericordia del Señor. Además, dice, se destruyeron los altares a Quemos, el dios de los Moab, y Milcom, el dios de Amón, que había edificado el rey Manasés, ¿verdad? Que era malo. Y mandó también la renovación del edificio, ¿ya? Como resultado de esas consultas amplias, Josías guió a la nación a una renovación de su pacto con Jehová que se manifestó con una celebración grande en la Pascua del 624 a.C. y una purificación moral de la religión nacional. O sea, mandó él hacer un tratado, un pacto con Dios, no solamente él, todo el pueblo se compromete delante del Señor, todo el pueblo. Durante los últimos años de reinado de Josías, el país gozó, dice, de estabilidad y autonomía que no habían tenido en mucho tiempo, en décadas. Pero esto también iba a cambiar. Esto también iba a cambiar, ¿verdad? Parece que Jeremías no tuvo parte en la decisión de poner en práctica la reforma iniciada por Josías, pero como joven y como idealista y con el ferviente deseo de seguir a Jehová, tiene que haber sido influido por estos actos del rey. Y sin duda, si él ve que hay un rey que hace estas reformas para que el pueblo se vuelva a Dios, y si él amaba a Dios, obviamente que tiene que haberse sentido motivado por todo esto. Más tarde, Jeremías proclamó con energía la importancia de ser fiel en la obediencia al antiguo pacto de Moisés. Empezó a predicarle al pueblo, un pueblo que se había vuelto idólatra y que se había olvidado de su Dios. Pero él, Jeremías, no tenía tanto interés en los ritos del templo, sino que a él lo que le interesaba era que la gente volviera a la ley de Dios y la transparencia de la vida del seguidor de Jehová, o sea, volver a la ley que el Señor le había entregado a Moisés para el pueblo y cumplirla tal y cual Dios le había pedido. Entonces, ¿qué es lo que criticaba él? A la religión oficial. ¿Y qué decía él? ¿Cómo diréis, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente dice, he aquí que la pluma engañosa de los escribas la ha convertido en engaño. ¿Qué decía Jeremías? Aquí hay profetas que profetizan mentiras, no hablan de parte de Dios.
¿Cómo dicen ustedes que están bien, que todo está perfecto, si en realidad mire lo que está pasando? Se han olvidado de Dios. Esa era finalmente lo que Jeremías quería decirle al pueblo: vuélvanse a Dios, vuélvanse a la ley de Dios. Pero los profetas falsos le decían al pueblo que no, que todo estaba bien, que todo estaba perfecto. Imagínense usted. Ahora, como parte de la reforma de Josías y la centralización de la adoración en el templo de Jerusalén, fueron cerrados los santuarios locales a lo largo de la tierra. O sea, que toda la gente fuera al templo a adorar, a un solo lugar. Porque también era importante tener el control de aquello, ¿no? Para impedir que la gente en distintos lugares adorara a cualquier dios y no tener el rey el control sobre aquello, ¿verdad? No tener el control sobre eso. Entonces es bien interesante lo que hace Jeremías y lo que hace Josías. Esto dejó a muchos sacerdotes sin trabajo, y aunque Jeremías aparentemente no tenía parte en esta reforma, disculpen, aún de su propio pueblo le culparon a Jeremías y más tarde buscaron ocasión para matarlo. ¿Quiénes querían matar a Jeremías? Su propio pueblo. ¿Por qué? Porque Josías buscó centralizar la adoración, pero él tenía el propósito de tener un control del pueblo, aunque toda reforma a lo largo de la historia siempre trae también, tiene su lado B, ¿no es cierto? También trae sus consecuencias fome, en este caso que sacerdotes quedaron sin trabajo. Pero Josías necesitaba tener ojo sobre el pueblo, sobre quién adoraban. Por eso que él centraliza la adoración en un solo lugar. Y como esto trajo como resultado la cesantía, ¿no es cierto?, de muchos sacerdotes, ¿qué hizo el pueblo? Le echó la culpa a Jeremías. No, por lo que tú estás diciendo, entonces pasa esto, pasa esto, pasa esto, y lo culparon y ahí le hicieron la vida de cuadrito a Jeremías, ¿verdad? ¿Qué pasa con la vida de Jeremías? Es imposible, dice, escribir una biografía de Jeremías, no solamente por falta de datos sobre su vida, sino por la naturaleza tan compleja y contradictoria de su personalidad, ya porque Jeremías era un profeta bastante eh, emotivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es imposible entonces describir a la larga distancia lo que la vocación de ser profeta le significaba, la enorme responsabilidad que abarcaba y el estrés que sufrió durante su larga vida de servicio a Jehová y a su país, que era Judá, ¿verdad? La vida del profeta entonces es tan identificada con el mismo libro y su mensaje que a veces es difícil diferenciar el uno del otro, aunque, según ciertos eruditos, no hay certeza absoluta que Jeremías hubiera escrito este libro, completamente solo, al menos, ¿ya? Puede que haya sido parte de él, y lo que haya sido de él fue obviamente dictado también, no lo escribió de su pluma, sino que lo dictó a su, a su secretario Baruch, ¿verdad? Sin embargo, este libro, que da fechas repetidas veces, no ha dado ninguna definitiva para el nacimiento ni la muerte del profeta. Después del año 609 a.C., se puede hacer un bosquejo entonces de sus mensajes y algunas actividades con fechas más o menos ciertas, ¿verdad? Pero esto aún omitirá muchos detalles sobre su vida porque no hay datos certeros, antecedentes clave, concretos que nos hablen de esto, ¿ya? La Biblia dice que Jeremías fue llamado a ser profeta en el año 13 del reinado de Josías, ¿ya? Que sería por el año 627 antes de Cristo, y eh, me gusta mucho a mí aquí cuando lo llama el Señor y le dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, esto está en Jeremías 1:4, te, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Y qué dijo él? No, Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. ¿Y qué le dijo el Señor? No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Me gusta este llamado. Y fíjese que aunque el Señor le dice estoy para librarte, sin, a pesar de eso, él tuvo que pasar por muchas situaciones, muchas situaciones.
de parte de su propio pueblo, ¿verdad? Él mismo dice que era muy joven, ¿no es cierto? Era niño, dice tiene que haber sido un jovencito. Por lo tanto, se puede deducir que nació alrededor del 645 más o menos antes de Jesucristo. El lugar de su nacimiento era el pueblito de Ananot, a unos 8 kilómetros al nordeste de Jerusalén, en el territorio de Benjamín, ¿ya? Él dijo que era de una familia sacerdotal, entonces se puede deducir que era de la familia de Abiatar, el sacerdote que fue desterrado al pueblo de Ananot por Salomón al comenzar su reinado, ¿ya? ¿Quién era Abiatar? Era el sacerdote favorito de David y quiso poner al hijo mayor del rey, Adonías, sobre el trono de Israel. Pero Betsabé y el profeta Natán lograron poner en el trono a Salomón, quien nombró a Sadoc como sumo sacerdote. ¿Ya? Abiatar y sus descendientes fueron condenados a no entrar de nuevo al templo en Jerusalén. Entonces, es así que Jeremías tendría que ser descendiente de nadie menos que de la familia de Moisés. ¿Por qué? Porque Abiatar era de la familia de Elí, los sacerdotes que cuidaron el arca del pacto en el tabernáculo de Silo. Yo después les mando la clase para los que me la pidan para que busquemos las referencias. Por tiempo, las vamos a buscar ahora. Tal vez dice, esto explica el conocimiento amplio que Jeremías tenía de las tradiciones religiosas de Israel. Incluso también sabía mucho de la destrucción de Silo, qué es lo que había pasado allí. ¿Por qué? Porque estos hombres eran estudiosos, eran hombres que se preparaban en la lectura de la ley, de la Torá y de las tradiciones orales, ¿verdad? Jeremías recibió la educación de un hijo de una familia de sacerdotes, por lo tanto estaba muy bien preparado. Sabía de las responsabilidades y también las obligaciones que tenía un sacerdote. Sabía muy bien que ellos eran los responsables de cuidar y enseñar la ley de Moisés al pueblo. Por eso él condenó en sus predicaciones a los sacerdotes responsables de Jerusalén. ¿Por qué? Porque alguien que está en una responsabilidad tiene que conocer lo que cree, ¿verdad? Y aquí entramos nuevamente a la importancia que tiene la educación. Por eso es que en Chalón hay una muy buena educación, hay maestros, hay interés, pero falta aún mucho todavía que se contagie este interés por seguir, por aprender de la escritura, ¿verdad? Porque ahí encontramos al que nos salvó, al que nos amó, ahí lo encontramos, ¿verdad? La familia de su familia, dice, seguramente se indignó sobre la decadencia moral y espiritual del reinado de Manasés, que fue tremendamente un mal rey. Jeremías sabía que solamente un avivamiento general podría salvar a Judá de la destrucción total. Todo esto es el trasfondo de su llamamiento a ser profeta. Todo esto estaba pasando cuando Dios lo llama a ser su profeta, o sea, en el tiempo más difícil, más complejo. Jeremías entonces entró en su labor como profeta motivado por un llamado a Dios que no pudo resistir, al que leímos recién. El año era el 627 a.C., el año de la caída del imperio asirio, ¿ya? Jeremías no quiso ser profeta y siempre veía su llamado, su llamamiento a esta vocación tan formidable como algo que no había buscado, pero que cumplía por su convicción de que Jehová le había llamado para esta tarea específica. Él no buscaba ser profeta, él no quería de hecho ser. Por eso que se excusaba siempre ante Dios porque él no quería ser un profeta, pero Dios lo había escogido. Sí lo vas a hacer porque yo te he escogido, te aparté del vientre de tu madre para que tú lo hagas, ¿verdad? Toda su vida tuvo desprecio por los que buscaron el oficio por ganancia personal. Muchos buscaban estos cargos solamente para ser vistos, para que les diera estatus, para ser reconocidos, para ser famosos, para ser importantes. Pero Dios no escogió ninguno de esos. Dios escoge al que no quería. Dios escoge al que tenía el corazón inclinado a él. Escoge a Jeremías, ¿verdad? Y en lugar, dice, de comenzar su obra con mucha ilusión y con mucho interés o contentamiento, él sabía que el país estaba bajo el juicio de Dios
y que su fin se acercaba con rapidez. O sea, lo que Jeremías tenía que hablar no era nada grato. Jeremías tenía un mensaje terrible que decirle al pueblo. No era nada, no le iba a dar buenas noticias. Entonces era difícil su llamamiento. Con su llamado había tenido una visión de que un enemigo desconocido iba a descender del norte y iba a conquistar todo el país. Así que estaba viviendo un momento bastante complejo. En esta forma, Judá iba a pagar las consecuencias por sus largos años de abandono del Señor, del pacto, de la ley, del tratado que habían hecho con Dios, de seguir sus preceptos, de seguir sus mandamientos. Se habían comprometido con el Señor de cumplir la ley y sin embargo, ¿qué hicieron? Se olvidaron de cumplir la ley, se fueron tras otros dioses. Entonces el Señor estaba enojado y el Señor mandó un pueblo que los iba a oprimir, ¿verdad? Un pueblo que Dios iba a utilizar para castigarlo por su desobediencia, ¿verdad? Hay ciertos datos, dice, que se pueden deducir de una lectura cuidadosa de este libro de Jeremías. Jeremías entonces había nacido en Ananot, en la tierra de Benjamín. Entonces él tiene que haber estado orgulloso de que su tierra le habían venido los reyes de Israel. ¿Cuáles? Saúl como David, que fueron reyes famosos, ¿no? Muchos de los eventos de los libros históricos habían ocurrido en la tierra de él. Y no muy lejos de su pueblo se encuentra el sepulcro de Raquel, la madre de José y de Benjamín. Por lo tanto, él venía de un pueblo tremendamente eh, simbólico, importante, trascendental para la historia de la nación. Él venía de un pueblo muy importante y él lo sabía. Posiblemente, dice, lo había visitado y apropió como metáfora la madre Raquel llorando por todos los hijos perdidos en la destrucción de Judá que estaba ocurriendo alrededor del profeta. Él toma la visión de Raquel y la pone ahí en lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque él conocía la historia, sabía lo que había pasado. Entonces, se ve que este profeta era muy conocedor del norte, ¿ya? Reducido como un territorio destruido por los asirios y ahora esforzándose para pagar el tributo exigido por Asiria, que no era menor, y aunque este imperio estaba debilitado y cayendo, frente al nuevo imperio de Babilonia se estaba levantando este que Dios había escogido para castigarlo, pues, a Babilonia. Dios lo había escogido para castigarlo por la desobediencia, por haberse olvidado de su pacto, de sus promesas, de la ley de Dios. Se nota, dice, a lo largo del libro, los oráculos del profeta. ¿Qué son los oráculos? Cuando el profeta busca a Dios y Dios le da respuesta para el pueblo, ¿ya? Es un oráculo, una respuesta de Dios al profeta. Dice que él pide a los ciudadanos de Israel que se vuelvan a Jehová. Si esa era la petición de Dios, vuélvanse a mí. Y esto no va a pasar. O sea, Dios siempre dejó al pueblo la opción de escoger. Si ustedes se vuelven a mí, todo esto no va a suceder. Pero el pueblo no quiso obedecer, no lo quiso hacer. También Jehová le da a Jeremías una visión de que tanto Israel como Judá tendrán juntos un futuro en la restauración. Esta parte es bien importante porque Dios, si bien es cierto, le está prometiendo al pueblo, le está diciendo, si ustedes no obedecen, va a venir sobre ustedes esto y esto les va a pasar. Sin embargo, Dios siempre también trae una palabra de esperanza, hermano. Dios siempre trae una palabra de esperanza, de restauración sobre nuestras vidas. Todos estos principios nosotros los podemos aplicar a nosotros, a nuestra vida, ¿verdad? A veces el Señor también nos reprende y nos disciplina y pasamos por esa disciplina del Señor. Pero cuando nosotros aprendemos y obedecemos, el Señor trae restauración también a nuestra vida, ¿verdad? Aunque Jeremías y su familia no podrían servir en el templo, probablemente se mantenían contactos con otros de los líderes religiosos y políticos de Jerusalén, ¿ya? Seguramente la ciudad había sido una atracción para este joven tan inteligente
y deseoso de saber más de la historia del pueblo como de los movimientos políticos actuales de la nación. Él siempre estaba como pendiente de la contingencia, estaba al día de lo que estaba pasando. La observación, dice, de los movimientos históricos iba a serle útil para su futuro servicio del Señor como profeta, no solamente para Judá, sino sobre naciones y reinos, ¿ya? Esto está en Jeremías 1:10, en la segunda parte del versículo. Para traerle, ¿qué cosa? Las palabras de juicio, pero también de promesa de Jehová, ¿ok? Que Jeremías era estudiante de la Escritura es obvio, en su uso de las palabras tomadas de la Biblia en su libro, tales como más de 66 pasajes del libro de Deuteronomio. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene el estudiar la Escritura? Eso nos da a nosotros, nos amplía la mente y la vida espiritual, se nos amplía la mente espiritual para conocer mejor a nuestro Dios. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es nuestro Redentor? Es importante. Todos los grandes hombres de la Biblia, todos fueron estudiosos. Tenemos que aprender de ellos, ¿verdad? Por eso, muchos eruditos ven una colaboración de los escribas o editores de estos dos libros, ¿cuáles? Jeremías y Deuteronomio. Ahí dicen que ven una colaboración entre estos dos libros, y puede ser. Pero también se ve la influencia de otros libros de la Sagrada Escritura, especialmente del profeta Oseas, profeta del Reino del Norte del siglo VIII. Hay unas 20 referencias a textos de este profeta usado por Jeremías, porque Oseas fue antes que Jeremías, ¿ya? Entonces, él también utiliza referencias de este profeta. Tal vez Jeremías se identificaba con Oseas por el hecho de que los dos vivían en el territorio de Israel. Los dos habían sido llamados a ser el vocero de Jehová en tiempos de gran idolatría e hipocresía religiosa, y los dos tenían que proclamar el veredicto de Jehová de la devastación nacional venidera como resultado de los pecados del pueblo. O sea, la labor de estos profetas era triste. Por eso que él no quería ser profeta, porque él sabía lo que le esperaba, porque el mensaje no era un mensaje halagüeño, era un mensaje de destrucción. ¿Ok? Entonces no era fácil. Además, dice, se ve que Jeremías era conocedor no solamente de la historia del pueblo, sino también del pensamiento bíblico en los salmos y también en los proverbios. ¿Ya? Este profeta era un hombre que había estudiado la Biblia y por eso entendía la importancia de escribir todas las palabras que Jehová le había dado, no solamente para la gente que vivía en aquellos tiempos, sino para los que estaban en el exilio y aún para la gente que las ha estudiado hasta los tiempos de hoy, ¿verdad? Palabras que quedaron para enseñanza nuestra, para que nosotros aprendamos a qué, a no hacer lo malo que ellos hicieron y a hacer lo bueno que ellos hicieron, porque también hicieron cosas buenas, ¿verdad? No todo fue mal. No se sabe en qué momento Jeremías recibió el mandamiento de Dios de no casarse, porque Dios le dice que no se case. En aquella época los jóvenes se casaban a una edad muy temprana, se casaban muy jovencitos, ¿ya? Y seguramente todo el mundo de ese tiempo, incluyendo el profeta, esperaba que Jeremías también se casara como era lo normal, pero Dios le había dicho que no lo hiciera. Entonces, por esta situación, él era distinto a otros hombres y esta diferencia le causaba aún más aislamiento y sufrimiento. Y saben que yo aquí me siento un poco, lo comprendo tan bien a él, porque cuando uno no se casa y uno ya tiene una edad, que ya es adulta, mayor, y no está casada, la gente a uno la ve con ojos raros, y como que fuera uno un bicho raro. Eh, es complejo. Imagínense que estamos viviendo hoy en los tiempos tan modernos, pero aún así, cuando la gente que no me conoce se entera que no me casé, a mí también me miran con ojos raros, ¿sí? ¿Qué será? Y empiezan a preguntarse. Pero finalmente uno toma decisiones en la vida, ¿verdad? Uno toma decisiones en la vida. Y uno no se siente, no tiene nada de raro. Y como uno vive, uno no siente nada extraño. Pero la gente sí, es verdad, te ven diferente cuando se entera. Los que te conocen de toda la vida, no. Pero cuando la gente que recién te va conociendo, la gran mayoría, yo sé que no todos, pero la gran mayoría sí. Aunque no con maldad, pero sí te miran como algo extraño.
Jeremías no conoció el gozo del hogar ni de la familia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que no. Yo lo encontré tremendo esto. Dios le dijo, no te cases, no formes familia, dedícate a esto nomás. Dios lo llamó a Jeremías a tiempo completo. Le dijo, tú vas a hacer esto y a esto te vas a dedicar. Yo lo encontré increíble, increíble. Yo no podría hacerlo más. Uno tiene que ser muy honesto. Si me dijera a tiempo completo, yo no podría hacerlo. Porque hay cristianos que el Señor los llama a tiempo completo y tienen ese llamado a tiempo completo. Yo conozco varios. Pero a la mayoría de nosotros el Señor nos llamó no a tiempo completo, en el sentido de dejar todo y dedicarnos a esto nomás y no trabajar, no hacer nada. No, nosotros hacemos nuestra vida igual y también dejamos el momento y el tiempo para el Señor, ¿verdad? En cambio hay otros que dejaron todo y se fueron de su país, inclusive a otros lugares, a, a exponer su vida por predicar el Evangelio. A eso me refiero, a dejarlo todo, ¿verdad? Tampoco él pudo participar en las actividades sociales con sus amistades, como las celebraciones de las bodas y aún la vigilia para la muerte de un ser querido, ya porque la cultura de esa época tenían que estar casados para participar de ciertas actividades, entonces él se tuvo que restar de todo eso, además porque estaba también abocado a lo que el Señor lo había llamado, a ser el profeta que iba a dar mensajes feos que la gente no quería escuchar, ¿verdad? Sin duda, dice, todo esto añadió a la soledad y depresión que marcó toda su vida. Sí, porque él no se desarrolló como hombre, no supo lo que era tener una mujer, hijos, una casa. No, porque el Señor lo llamó a dedicarse toda su vida simplemente a a al trabajo de hablarle al pueblo la voluntad del Señor. Eso. Se han notado, dice también, que era un observador de la naturaleza y usaba sus observaciones en sus mensajes, hablando de la cigüeña, la tórtola, la golondrina, la grulla, la perdiz, la paloma. Es decir, claro, si él no tenía familia, no tenía esposa, tenía tiempo de sobra para observar todo esto, ¿verdad? Tenía tiempo de sobra para hacerlo, ¿ok? Es imposible, dice, saber la actitud de Jeremías en cuanto a las medidas de reforma y la restauración del templo tomada por el rey Josías. Puesto que la familia del profeta tenía prohibido actuar como sacerdotes del templo, es probable que el joven profeta no participara de forma activa en esta obra, es decir, la reforma de la restauración del templo. Además, la reforma fue el resultado de un edicto real y un pacto con los jefes de las tribus, y en esta forma fue aceptada superficialmente por el pueblo. Participaban en los actos públicos, pero en realidad la vida de ellos no había cambiado. Se veían muy bien. La gente sí está interesada en levantar el templo y en volver a reedificar esto y restaurarlo. Estaban muy interesados de apariencia, pero en realidad ellos no habían cambiado. Seguían viviendo igual que antes. De todas formas, dice, se puede suponer que Jeremías estaba muy de acuerdo con el acto de eliminar la influencia del paganismo en Judá y con el hecho de quitar los ídolos y los altares a los dioses de Asiria del templo mismo. O sea, obviamente que tiene que haber estado muy de acuerdo, ¿no? Además, él como estudiante de la Torá, tiene que haber aprobado la renovación del pacto de Moisés que hizo el pueblo juntamente con el rey, porque era eso justamente lo que Dios también lo estaba llamando a él a proclamar, volverse a la ley del Señor. ¿Ok? Los escritos de la Torá habían sido los libros de texto de la educación formal del profeta. Ese era su estudio y su preparación de toda su vida. Entonces se ve que él no era un profeta oficial, por el hecho de que el rey no le consultó a él sobre la importancia del libro de la ley descubierto en el templo, sino que consultó a quién, a la profetisa Hulda. O sea, él todavía no era reconocido como un profeta formal y tal vez nunca a lo mejor lo reconocieron como un profeta formal. Por eso le hicieron la guerra, ¿ya? Por eso sufrió como sufrió. La mejor conclusión es que Jeremías no tuvo parte de la reforma de Josías, pero estuvo de acuerdo con sus metas principales, que eran, bueno, volverse a Dios principalmente. Solamente uno de los oráculos tiene la inscripción en los días de Josías, que encontramos ahí en Jeremías 3 del 6 al 18.
Lo que sí se sabe es que más tarde Jeremías expresó mucha admiración por el rey Josías. Además, dice, años después, los principales líderes que apoyaron a la reforma y sus hijos también manifestaron su apoyo a la obra de Jeremías y en más de una ocasión le salvaron la vida. Se pueden leer sus nombres en el capítulo 36 de Jeremías, que hay bastantes nombres y yo lo estuve leyendo, ¿ya? Ahora, la reacción de Jeremías después de la muerte de Josías era pesimista en su totalidad, obvio. Se murió el rey que quería volver al pueblo a Dios. ¿Qué le quedaba a Jeremías? Se le volvía más negro el panorama para él, ¿verdad? Los pecados del pueblo continuaron y ni los sacerdotes ni los profetas profesionales hicieron nada por denunciarlos. O sea, dejaban que la gente siguiera pecando y nadie decía nada. Entonces, Jeremías fue llamado a denunciar lo que no era correcto. Y eso al pueblo no le gustó. Aún más peligrosa, dice, era la predicación de estos oficiales religiosos que Judá iba a tener paz divina por la eternidad y que ningún enemigo los iba a conquistar. O sea, ¿qué decían estos predicadores? No, si aquí está todo bien, está todo perfecto, vamos a tener paz, no va a pasar nada, tenemos la bendición de Dios. Así que sigamos adelante. Cuando Jeremías sabía que no era así, no era así. Jeremías entonces desde su llamamiento había sabido que Dios iba a castigar a su pueblo y que las profecías hechas por los profetas falsos eran mentirosas, no eran reales, no eran palabras de Dios al pueblo. Sabiendo esto, dice, no minimizaba en nada el dolor adicional del profeta por el aislamiento que sufría de parte del pueblo. ¿Por qué? A causa de sus mensajes de castigo que iba a venir sobre ellos por su pecado del abandono del Señor y de su idolatría. No era popular, porque él decía en lo que la gente estaba fallando y por eso no era popular. Y su propio pueblo lo perseguía, lo odiaba, lo despreciaba, ¿verdad? Los lamentos o confesiones de Jeremías son evidencia del extremo dolor del profeta por la situación espiritual de su país, por su aislamiento social y por lo que Jehová pedía de él, porque le pidió la vida entera. ¿Para qué? Para hacer entender al pueblo que se volvieran a la ley, que dejaran el pecado, porque si no lo hacían, iba a venir un pueblo que los iba a oprimir. Pero venían estos profetas mentirosos que se hacían llamar los profetas de Dios a decirles que eso no era verdad. Entonces Jeremías no era popular en su pueblo. Y es tremendo. Por eso es que él sufría también. Estos lamentos que siguen, el formato de los salmos de lamento, permiten ver el corazón, las emociones y los sentimientos del profeta y del Dios que él servía, ¿verdad? Se ve mucho la emotividad. Jeremías era muy emotivo y se ve mucho la emotividad en su escrito. Más tarde, dice en esta introducción y en el comentario en sí, se verá más de este formato literario, es decir, de la emotividad de este profeta. El mensaje presentado en estas palabras tan emotivas y lo que revela de la personalidad y de la vida del profeta. Un hombre que sí sufría, pero que sufría no por él mismo, sufría por el pueblo, porque no querían entender y por decir la verdad era despreciado, desechado, era tratado con la punta del pie, apresado, torturado, golpeado, por decir lo que Dios le mandaba decir. Como se ha mencionado, entonces una de las razones para las dificultades en la vida de Jeremías era su soledad y lo duro de su tarea, porque Dios lo privó de todo. Yo lo encuentro tremendo, tremendo en verdad. Él recibía las palabras de Jehová y las entregaba con fidelidad a reyes, a líderes religiosos, las entregaba como Dios se lo había dicho. Sin embargo, demuestra contradicciones en cuanto a esta palabra en distintos momentos de su vida, como se ve en estos dos versículos que vamos a ver. Mire cómo está la emotividad del profeta. ¿Qué dice? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Esto está en Jeremías 15:16. Pero después, mire, pues la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnecedor el día.
En un momento está feliz por la palabra que Dios le da, pero en otro momento no. Porque obviamente son distintos momentos, distintos estados donde el profeta recibe palabra de Dios, pero claro, en cierto modo él estaba contento porque, claro, era tomado en cuenta por Dios mismo, pero por otro lado, lo que él tenía que decir era duro y la gente lo escarnecía, lo despreciaba, lo aislaba y hablaban mal de él, por supuesto, ¿verdad? Entonces, aquí está la contradicción, que no es una contradicción, es una reacción natural de un ser humano, ¿verdad? Que por decir la verdad, que le alegra ser tomado en cuenta por Dios, pero que finalmente por eso tiene que sufrir. O sea, aquí encontramos esta aparente contradicción que no está finalmente. Jeremías dice, estuvo al lado de su pueblo, entregándole todos los oráculos que hablaba el Señor, todo lo que Dios respondía, los de la devastación que venía a causa de su pecado, pero también los de su intercesión con el pueblo para que se volviera de su camino de pecado y siguiera a Jehová en todo. Él estaba comprometido con esto. Estaba convencido de que debían sujetarse a Babilonia porque Dios iba a usar a ese imperio como su agente para castigar al pueblo por abandonarle a él y al pacto. Vayan con los babilonios, decía, porque el Señor le ha dicho, tienen que ir con ellos. ¿Qué le dijo el Señor más encima? Edifiquen casa, planten, hagan su vida aquí en aquel lugar, porque no van a estar pocos años. Dios les dice, hagan su vida. Y oren por ellos, dice. El Señor les dice, porque en la paz de ellos ustedes tendrán su paz. Es increíble. Pero en medio de todas estas palabras de arrancar y desmenuzar para arruinar y destruir, venía también la promesa de Dios de edificar y plantar. Esto me da la idea de como cuando el profeta ve en la casa del alfarero, al alfarero que está haciendo la vasija y le está quedando mal, ¿qué tiene que hacer? Romperla, pero romperla para hacer una mejor. Es lo mismo. Este pueblo va a tener que sufrir, pero para hacer un pueblo mejor, ¿verdad? Jehová tenía un futuro para su pueblo. Vendría el tiempo de bendición y restauración prometidas. O sea, también hay una palabra de aliento y de ánimo. También las hay. Desde la muerte de Josías y durante el reino de Joacim, del 605 al 598, y durante el reino de Sedequías, Jeremías vivía el desastre de la primera deportación en el 597 y la segunda con no solamente una deportación, sino la destrucción de muchos de la ciudad, el templo, el palacio del rey, las casas grandes y la muerte de muchos de los líderes del país. La horrible humillación del rey y su deportación ciego y en cadena. ¿Quién era este rey? Sedequías. El dolor del profeta por la situación de la ciudad que amaba y el pueblo que amaba era muy grande. Sedequías fue sacado, le sacaron los ojos y lo sacaron ciego, encadenado, lo llevaron al rey humillado completamente. Y esto le dolía mucho al profeta. Para agravar su dolor había aquellos que querían matarlo, detenerlo o ponerlo en ridículo. Durante los años había sido detenido, puesto en el cepo, en el calabozo, en la cisterna, con el lodo y en el patio de la guarda por un tiempo indeterminado en el último asedio de la ciudad. Había sufrido hambre con el resto de la ciudad y el miedo reinante de parte del pueblo tiene que haberle dado gran sufrimiento adicional. O sea, Jeremías vivió de lo peor. Entonces, cuando uno dice, oh, este profeta que era, oiga, fue un profeta que profetizó por muchos años, no fue un periodo corto, y fue un profeta que sufrió mucho. Ahora el profeta que me parece que duró más profetizando creo que fue Isaías, si mal no recuerdo, pero Jeremías también profetizó y profetizó en el peor periodo de la historia de su pueblo, en el peor periodo. Entonces, después de la caída de la ciudad, tenía una oferta de Nabucodonosor, imagínense ustedes, que sería un cambio del tratamiento que había tenido por los reyes y la gente de su propio país. Le dijo, yo te voy a tratar muy bien, le ofreció muchas cosas. Sin embargo, Jeremías no aceptó esta oferta para ir a Babilonia, donde podría vivir en paz y bajo la protección del rey, sino que se quedó con el pueblo, yendo a Mizpa, la sede del nuevo gobierno de Gedalías,
quien había sido nombrado gobernador por Nabucodonosor, ¿ya? Quedó con la gente que le había rechazado y que había luchado contra él. Se quedó con ellos porque eran el pueblo al cual Jehová le había llamado a servir. Dios no lo llamó a vivir una vida de placer. Mira, yo te voy a llamar y te voy a dar un cargo, te voy a dar un puesto para que tú seas mirado muy bien, para que te dé estatus. No, el Señor le dijo, te voy a dar un cargo y vas a sufrir por esto. Y él rechaza ser protegido por el rey Nabucodonosor porque él fue llamado para sufrir con su pueblo, ¿verdad? El periodo posterior a la caída parecía ofrecer oportunidad para el pueblo que quedaba en Judá, pero la relativa paz fue destruida con el asesinato de Gedalías y de mucha gente con él también. Entonces, después de toda esta matanza, se encuentra al profeta juntamente con su secretario Baruch, con un grupo que había decidido huir a Egipto, ¿ya? Y aunque pedían a Jeremías que les revelara la palabra de Jehová sobre lo que debían hacer, parece que ya habían decidido ir a Egipto. O sea, lo que les dijera iba a dar lo mismo. Entonces, cuando Jeremías le entrega la palabra de Jehová que debían quedarse en Judá, porque allí él iba a ayudarles, les iba a plantar y edificar en lugar de destruir y arrancarles, ¿qué hace el pueblo? Acusan al profeta de mentir y de escuchar a Baruch, o sea, su secretario, y no a Jehová. Imagínense usted, o sea, igual no quisieron escuchar. O sea, la gente era tremendamente rebelde, viendo todo lo que está pasando, aún así no quisieron escuchar. Pero de todas formas, rechaza a este pueblo la guía de Dios, igual salen para Egipto porque ya lo habían decidido. Consultan al profeta, no sé para qué, porque ellos ya igual tenían decidido ir a Egipto. A veces la gente tiene una decisión tomada y consulta solo para que le digan lo que quiere oír, ¿verdad? Cuando ya tiene su decisión tomada. No se sabe si Jeremías fue con ellos por su propia decisión o si fuera llevado contra su voluntad, que es lo más probable, ¿ya? Pero allí en Egipto él seguía entregando la palabra de Jehová contra la idolatría del pueblo. O sea, él tenía la misión de hablarle al pueblo y no la dejaba de cumplir a pesar de todo lo que estaba sufriendo. Tampoco se sabe cuántos años pasó allí él, pero la comunidad había crecido y había llegado a radicarse en otras ciudades de Egipto también. El último oráculo que pronunció Jeremías era contra la adoración de la reina del cielo y recibió un rechazo rotundo del pueblo. Imagínense ustedes, sus propios compatriotas nuevamente lo siguen rechazando. Es en esta forma probablemente que el viejo profeta terminaba su largo servicio a Jehová y a su pueblo. Sin embargo, él tuvo la consolación de saber que el remanente del exilio iba a regresar a Judá y a Israel como Dios lo había prometido, ¿verdad? También había prometido el nuevo corazón que iba a darle, sobre el cual iba a escribir sus leyes y formar el nuevo pacto con el pueblo. Jehová iba a ser su Dios y ellos su pueblo. Escribiré mis leyes, dice el Señor, ahora no en tablas, no en piedra, sino que las voy a escribir en su corazón. ¿Ya? Todo esto iba a ser una posibilidad, porque yo, dice, perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Seguramente Jeremías anhelaba la venida de este día y que esta relación iba a dar al pueblo el porvenir y esperanza, también prometidos por Jehová. Y aquí me lleva a la escatología que estudiamos con Ivonne, escatología de la esperanza. No la escatología que te habla de puras tragedias, porque para los hijos del Señor la escatología es gloriosa, es esperanza, es lo mejor está por venir. O sea, estamos viviendo ya la vida abundante que el Señor nos da, pero todavía falta lo mejor, encontrarnos con Él. Bueno, el profeta también trajo estas palabras de esperanza al pueblo, porque Dios siempre trae esperanza, siempre lo va a hacer. Se ha hablado de Jeremías, dice, como el profeta llorón, pero este apodo no refleja todo lo que se encuentra en el libro mismo de este profeta. Jeremías fue más bien, mire, el profeta de la esperanza. ¿Saben por qué? Porque cuando él decía al pueblo, dejen de hacer esto, era porque si dejaban de hacer eso, Dios les iba a bendecir, les iba a hacer el bien. Por eso que es el profeta de la esperanza, no de la tragedia. No sigan haciendo esto, porque si hacen lo malo, Dios los va a castigar. Pero si hacen lo bueno, de parte del Señor va a venir también lo bueno. Por eso que
para mí yo me quedo con el profeta de la esperanza, porque aquí veo a un Dios interesado en que uno sea mejor, en que seamos mejores, ¿verdad? Entonces, si Dios me ha de reprender, amén, amén, eso es porque me ama y tengo que aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender todo. Tenía la triste responsabilidad de entregar los mensajes de castigo y destrucción, y estos ocupan gran parte de sus oráculos, de sus profecías, pero creía firmemente que Jehová, con su misericordia y amor eterno, iba a dar a su pueblo un principio nuevo, la restauración después del exilio y el establecimiento del pacto nuevo con sus seguidores. Había esperanza. Él nunca perdió esa esperanza. El libro está lleno de mensajes de esperanza con la promesa de que en el futuro otra vez, que dice el Señor, comprarán campo, volverán a sembrar, o sea, el pueblo va a volver a renacer. Había esta luz de esperanza. Dice que todavía se ha de escuchar la voz del gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que al traer sacrificios de acción de gracia a la casa de Jehová digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Ok? Tenía este profeta durante su servicio una doble identificación. Se identificaba con Jehová, pero también con el pueblo. Jamás daba su mensaje de una forma desinteresada, sino sentía tanto el dolor de su pueblo como el de Jehová y sufrían con ambos, ¿verdad? Él sufría por la destrucción de su mundo, que era Judá, sufría con el pueblo por su destierro y por la destrucción que habían experimentado, y sufría con Dios por el dolor que el Señor sufría por la próxima destrucción de lo que él había creado y por las oportunidades perdidas que el pueblo desechaba porque no querían obedecer, y él sufría con eso. Pero más que todo, dice Jeremías, vivía con esperanza y se aferró a la visión de un mundo mejor como Jehová había prometido cuando las personas habrían entrado en un nuevo pacto con él. ¿Por qué dice? Porque he de saciar el alma fatigada y he de llenar a toda alma que languidece. Jeremías, juntamente con Moisés, demuestran las cualidades y la autoridad de un verdadero profeta, como se lo describe en Deuteronomio. Los dos habían sido llamados por Dios. Los dos hablaban las palabras que habían recibido del Señor y estas palabras se cumplieron, ¿verdad? Además, Jeremías llega a ser un modelo de cómo vivir fielmente a pesar de todo el sufrimiento que experimentaba a lo largo de su vida. Se le ve desde Ananot hasta Egipto, desde el principio del libro hasta su final, en el servicio del Señor. Fielmente, dice, siguiéndole, fielmente declarando sus palabras al pueblo a pesar de que el pueblo lo despreciaba, desechaba, él seguía obedeciendo. Llega a identificarse tanto con Jehová, con sus mensajes, con sus palabras, que llegan a ser propios. Y él llega a ser el representante de Jehová frente al pueblo, frente a los reyes y su corte y aún frente a los representantes de Babilonia. Es en su sufrimiento y su fidelidad a Dios y su llamamiento que muchos comparan a Jeremías con Jesús. Los dos ejemplos que tenemos nosotros para admirar y para seguir, ¿verdad? A Jeremías se le dio la tarea de entregar un mensaje impopular y de condena para Israel. Un mensaje que le causó gran angustia mental y que también hizo que fuera despreciado a los ojos de su propio pueblo. Dios dice que su verdad suena como locura para los que se pierden, pero para los creyentes es palabra de vida, ¿ya? Dios también dice que vendrá el tiempo cuando la gente no va a tolerar la verdad, ¿ya? Que Dios nos ayude. Lo que podemos aprender de la vida de Jeremías es el consuelo de saber que al igual que cada creyente, incluso los grandes profetas de Dios pueden experimentar el rechazo, la depresión y el desánimo en su caminar con el Señor. Esta es una parte normal, dice, del crecimiento espiritual, porque nuestra naturaleza pecaminosa lucha contra la nueva naturaleza, lo que es nacido del Espíritu, de acuerdo a Gálatas 5:17, ¿verdad? Así que es el proceso de desarrollo del creyente. ¿Qué dice Gálatas? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero, así como Jeremías descubrió, nosotros podemos saber que la fidelidad de nuestro Dios es infinita. Incluso si somos infieles, Él permanece fiel. Así que Dios nos ayude. Este profeta a mí siempre me ha llamado la atención porque él entregó su vida, se negó a sí mismo
sabiendo que lo que iba a decir era impopular, pero tenía que obedecer a lo que Dios le estaba mandando. Pero también en su mensaje hay una palabra de esperanza. Si ustedes obedecen, si ustedes hacen la voluntad de Dios, el Señor les va a traer un renuevo, un renacer, una motivación, van a volver a crecer, van a volver a ser el pueblo que Dios quiere para él. Así que Dios nos ayude a nosotros a escuchar a Dios, su reprensión, a tomarla en cuenta y a obedecer al Señor. Y, y si somos menospreciados, miremos al Señor, miremos a Dios y hagamos su voluntad. Lo más importante es hacer la voluntad del Señor, más que todo. Así que hermanos, espero que les haya bendecido este estudio del libro del profeta Jeremías, someramente, ¿no? Pero que a nosotros nos deja una gran lección. Dios es compasivo en todo tiempo y es bueno en todo tiempo. Aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da. Que el Señor les bendiga.